Bienvenidos, lectores, a la biblioteca, nuestro programa dedicado a los libros y al diálogo sobre las ideas que importan. En el programa de hoy nos acompaña una persona que requiere de poca, por no decir de ninguna presentación, el escritor Juan Manuel de Prada. Premio Planeta, Ojo Crítico de Narrativa, el Nacional de Narrativa, Premio Biblioteca Breve, Premio Mariano de Cavia, en fin, entre otros, toda una serie de galardones para atestiguar su éxito en las letras, aunque también es uno de los pensadores o intelectuales más destacados de nuestros días. Sobre esta última faceta, el pensamiento en conexión con su paso por, las columnas de opinión, los textos de opinión, hoy nos centramos en una de sus últimas colecciones, una colección de escritos reunida bajo el título Una enmienda a la totalidad, publicada en la editorial Homo Legens. Una enmienda a la totalidad reúne artículos que Juan Manuel de Prada ha publicado en los últimos 7 años en diferentes publicaciones, agrupados en bloques temáticos de la máxima actualidad, pero sobre todo del máximo interés para aquellas personas con inquietudes políticas, sociales y culturales y preocupadas por el devenir futuro de nuestro país, como creemos que sois vosotros, lectores, que nos seguís en la biblioteca. Nadie mejor para conversar con nosotros sobre los temas de esta recopilación y abrir boca de lo que nos espera con la lectura de este libro que su propio autor. Muy buenas, Juan Manuel, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Fernando, un placer estar aquí. En este libro, bajo el título Una enmienda a la totalidad, tratas una gran cantidad de temas, diversos temas, todos conectados de alguna u otra manera con la actualidad, y no solo con el presente, pero hay un hilo conductor a pesar de que haya diferentes temas. ¿Cuál sería este hilo conductor? Bueno, el hilo conductor es evidentemente el pensamiento tradicional, ¿no? Que yo creo que es la única alternativa realmente válida y realmente eficaz frente a las ideologías modernas, ¿no? Yo creo que desgraciadamente las personas de nuestra generación han sido engañadas, han sido conducidas a la jaula de las ideologías y el poder, la amalgama de poder que hoy en día rige tristemente los destinos del mundo, pues fomenta una demogresca entre gente de izquierdas, entre gente de derechas, entre gente conservadora, entre gente progresista, para que piensen ingenuamente que esa lucha, esa demogresca, pues es una gran batalla cósmica en la que se decide el curso de la historia, ¿no? En realidad, lo que la gente percibe como una batalla cósmica entre izquierdas y derechas, entre conservadores y progresistas, no son más que reyertas intestinas entre las ideologías hijas del liberalismo. Entonces, frente a estas ideologías que consagran una visión errónea y monstruosa del hombre y de la libertad humana, pues creo que la única alternativa es el pensamiento tradicional, ¿no? Y de alguna manera una enmienda a la totalidad es un intento de mostrar los grandes problemas políticos de nuestro tiempo, también sociales, culturales, como bien ha señalado, religiosos, a la luz de esta única alternativa posible. Y esta única alternativa posible, que es la tradición, el pensamiento tradicional, ¿cuál sería la propuesta de este pensamiento? En contraposición a la modernidad, ¿no? Sí, bueno, la propuesta es que, digamos, para decirlo muy resumidamente, ¿no? La naturaleza humana es un dato inamovible, un dato en el sentido etimológico, algo que ha sido dado, ¿no? Ha sido dado porque hay un creador que la regala, que la brinda, ¿no? Pero es un dato a partir del cual tenemos que trabajar, pero ese dato es inamovible, ¿no? La visión del liberalismo, con todas sus sucursales ideológicas, lo que nos propone es que la naturaleza humana está en constante progreso. La naturaleza humana no es estable, que la naturaleza humana está siempre avizorando nuevos territorios, ¿no? Nuevos derechos, ¿no? Por eso los demagogos de izquierdas y derechas pues siempre hablan de ampliar derechos, de nuevos derechos. ¿Por qué? Porque consideran que la naturaleza humana es algo que estamos explorando constantemente. Es decir, no reconocen un orden del ser, ¿no? Digamos,
en términos filosóficos. No reconocen un orden del ser, no reconocen la naturaleza humana como un dato inamovible, sino que consideran que la naturaleza humana es reformateable, es constantemente mejorable, ¿no? Esto enlazaría pues con evidentemente el evolucionismo, de alguna manera es la visión cientifista que presupone esta visión de la naturaleza humana como algo que no se está quieto, ¿no? El modernismo religioso sería la visión religiosa de este concepto de naturaleza humana, ¿no? En donde también pues, la fe de los hombres pues, va cambiando según va cambiando el tiempo. En fin, en todos los aspectos de las ciencias y de las artes pues existe esta visión movilista, ¿no? Esta visión de una naturaleza humana que no es la misma, ¿no? E íntimamente relacionada con esta visión de la naturaleza humana en perpetuo cambio, ¿no? Hoy hemos llegado ya pues, a aberraciones, ¿no? En donde podemos cambiar de sexo, en donde por supuesto podemos matar a nuestros hijos, podemos mandar a tomar por culo a nuestros cónyuges, etc. Junto a esta visión está el concepto nefasto de libertad, ¿no? Una libertad desligada de la verdad de las cosas, ¿no? La visión liberal de la libertad como algo que nos hace dignos en sí mismo, ¿no? Es decir, decidamos lo que decidamos, nuestra decisión es digna, ¿no? Frente a la visión tradicional de la libertad, en donde la libertad está ligada a la verdad de las cosas y lo que nos hace dignos es adherirnos a la verdad de las cosas frente a la indignidad de rechazar la verdad de las cosas, ¿no? Digamos que este sería el núcleo central del pensamiento tradicional frente a las visiones ideológicas derivadas del liberalismo, con sus sucursales, con sus negociados de izquierdas y derechas, pero que en el fondo confluyen todas en lo esencial, ¿no? Y ese núcleo esencial, esos conceptos nefastos son los que están destruyendo nuestra civilización y nuestras sociedades, ¿no? Pues conceptos como por ejemplo el de la autodeterminación humana, es decir, que el hombre es soberano para construir su vida, para construir su biografía, ¿no? Eso nos lleva a todas las aberraciones que hoy en día imperan en nuestra sociedad, ¿no? Luego, lo que hacen los conservadores de forma totalmente mema, una vez que han contribuido a consolidar la autodeterminación individual, pues luego se ponen muy farrucos y se enfadan mucho cuando los catalanes se quieren separar. Pero imbéciles, ¿no veis que si reconocéis la autodeterminación individual, inevitablemente su consecuencia lógica es la colectiva? Y además no me atrevería a decir que sea la peor consecuencia, o sea, quiero decir que no reconocer la biología es todavía más grave que no querer reconocer la historia, ¿no? Siendo las dos cosas muy graves. Pero claro, las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Y esto es una cosa que los conservadores, desgraciadamente, no quieren admitir, ¿no? No quieren admitir. Y entonces, desde el momento en que tú aceptas ciertas ideas, esas ideas son corrosivas. Esas ideas son corrosivas. Porque ahora que mencionabas el tema de los conservadores, yo creo que en el libro también queda clara la idea o está presente de que no es lo mismo conservadurismo que el pensamiento tradicional que tú estás exponiendo y defendiendo en el libro. Sí, no, son cosas muy distintas. Yo te debería decir que son contrarias, ¿no? Es decir, los conservadores, como sabemos perfectamente por la experiencia de tantos años, los conservadores, decía Balmes, que se dedicaban a conservar los avances, entre comillas, de la revolución. Los conservadores se dedican a conservar las leyes de los progresistas. Esa es la misión de los conservadores en el mundo instaurado por las ideologías, ¿no? Entonces el conservador al final tiene un componente de fantoche que lo que quiere es mantener una fachada inalterable aunque el meollo de las cosas esté podrido, ¿no? El tradicional es exactamente al contrario, lo que busca es mantener un meollo fresco, un meollo vivo, un meollo irradiador, y en cambio le preocupan mucho menos la fachada, la cáscara, ¿eh? Al final el conservador se aferra a cosas decrépitas,
a cosas que han sido vaciadas de significado, a cosas que están podridas, porque en realidad el único que busca es mantener esa fachada indemne, ¿no? Esa fachada que no se note que está corrompida o que está leprosa, ¿no? Y esto es muy triste, ¿no? En realidad, el problema de las democracias hoy es que al tener esta visión del ser humano en continua evolución, en continuo cambio, son por naturaleza progresistas. Son progresistas porque no admiten que, por ejemplo, pues los derechos sean este y este. No, siempre hay que conquistar nuevos derechos. Entonces, los conservadores hacen de tontos útiles. Los conservadores tienen siempre las de perder porque no les queda más que, efectivamente, pues como hemos visto, pues conservar las legislaciones, las iniciativas de los progresistas. Vuelvo atrás para acoger un concepto que es muy importante en la primera parte del libro, bueno, permea todo el libro, pero es muy importante porque tú dejas muy claro qué concepto de libertad sería el más adecuado, y aquí citas a muchos pensadores en el libro y te refieres en numerosas ocasiones a los clásicos, pero hay uno al que le tienes especial aprecio, Leonardo Castellani, explicas las razones en la introducción, y aquí citas a Castellani y leo diciendo: si a la libertad no se añade para qué, es decir, para qué esa libertad, entonces libertad es una palabra sin sentido, y de ahí no habría venido. Efectivamente, la libertad es un movimiento, pero un movimiento al que le falta la dirección. Es absurdo. Nosotros en nuestra vida no nos movemos a tontas y a locas, ¿no? Pues yo ahora me he venido de casa, entonces sabía dónde venía, tenía una dirección, ¿no? Y en todo lo que hacemos, lo hacemos con un hacia dónde. ¿Hacia dónde? Entonces, lo que verdaderamente distingue la libertad verdadera de los sucedáneos monstruosos que hoy imperan es la determinación de por qué hacemos algo, hacia dónde queremos ir, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, claro. Entonces, bueno, pues las libertades que hoy se consagran, pues es lo que decían antaño los papas, las libertades de perdición, ¿no? Las libertades para destruir la verdad humana, ¿no? Decía Newman, por ejemplo, que desgraciadamente pues, la libertad de conciencia se había convertido en la libertad para prescindir de la conciencia, ¿no? La conciencia es una, no puede haber distintas conciencias, porque la conciencia es la capacidad que tiene el ser humano para aplicar los grandes principios al caso concreto. Eso es la conciencia, ¿no? Es la razón práctica, digámoslo así, ¿no? Pero la razón práctica tiene que trabajar siempre con unos principios inamovibles, ¿no? Claro, ¿lo que ocurre? Pues que Rousseau decía, monstruosamente, decía que la conciencia era como el instinto del alma. Fíjate qué frase tan monstruosa, ¿no? Es decir, que como si el alma obedeciese a apetitos, ¿no? Como la lujuria o como la gula, ¿no? Y efectivamente, digamos que en nuestra época se ha consagrado esa visión, ¿no? La libertad de conciencia es que nos guiemos por el instinto, por la conveniencia, por la apetencia, por el deseo, ¿no? Esto es algo monstruoso. Entonces, yo creo que si de verdad queremos cambiar las cosas, que si de verdad aspiramos a que nuestra vida política sea distinta, tenemos que renegar de una serie de conceptos que aceptamos ya de forma inerte y que nos conducen al barranco necesariamente, ¿no? Ahora vamos a seguir hablando de esos otros conceptos que quizás hay que redefinir, recuperar, reflexionar. Vamos, eso sí, un minuto con Blanca para que nos cuente en qué consiste el Club del Libro. Si le gusta la buena lectura, está de suerte. Biblioteca Homo Legens le invita a conocer el Club del Libro, un espacio único donde cada mes podrá escoger 2 títulos de nuestro amplio catálogo. Le esperan más de 110 títulos de autores de primera línea como Juan Manuel de Prada, Roger Scruton o Fabrice Hadjat, entre otros. Además, podrá realizar el pago cómodamente mes a mes o realizar un único pago anual. Descubra todas las ventajas de ser miembro del Club del Libro de Biblioteca Homo Legens en nuestra página web homolegens.com o llámenos al 91 005 9942. Le esperamos. Muchas gracias, Blanca, por la información acerca del Club del Libro. Entre otros podemos encontrar precisamente el libro que estamos hablando en la biblioteca de hoy, una enmienda a la totalidad de Juan Manuel de Prada. Juan Manuel, hablábamos de
ciertos conceptos que necesitarían una revisión, una vuelta de tuerca, entre otros. Yo quiero abordar ahora el concepto de democracia. ¿Tú te refieres a la democracia como una religión antropoteísta? No sé si puedes aclarar esto. Bueno, la noción de democracia que tristemente ha triunfado sin duda es esta, ¿no? Que yo creo que es el régimen político más monstruoso, más aberrante que existe. La democracia siempre fue una forma de gobierno, una forma de gobierno. Y cuando es una forma de gobierno, de lo que trata es de que el pueblo pueda participar en el gobierno, en las instituciones. Esto es muy saludable. Esto es extraordinariamente saludable. Las formas de gobierno en sí mismas no son ni buenas ni malas, ¿no? Aristóteles, cuando hace su clasificación de las formas de gobierno, no dice, pues la monarquía es buena, la democracia es mala, o la democracia es mala, no. Simplemente es el gobierno en manos de uno, el gobierno en manos de unos pocos, la aristocracia, el gobierno en manos de muchos, ¿no? La república, dice él. Hoy diríamos democracia. Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo. Y él lo que dice que lo que distingue un gobierno sano de un gobierno enfermo es si se guía por el bien común o se guía por los intereses sectarios. Esto es lo que él dice, ¿no? El problema de la democracia es que ya no es una forma de gobierno. La democracia ha pasado a ser un fundamento de gobierno, una religión antropoteísta, digo yo, ¿no? En la cual a la gente se la engolosina con la posibilidad de convertir aquello que le apetece, aquello que le gusta, aquello que por egoísmo desea realizar, y a veces ni siquiera lo que desea realizar, sino lo que los demagogos le imbuyen, le instilan artificialmente en el cerebro mediante procedimientos de ingeniería social para que piense que eso es lo que le gusta, ¿no? Y entonces, claro, la democracia ahí se convierte en esa religión antropoteísta que lo que busca es la exaltación del hombre, el endiosamiento del hombre. Y entonces, pues, la democracia entonces considera legal mandar a la mierda a tu familia, considera legal asesinar a tus hijos, considera legal asesinarte a ti mismo, considera legal mutilarte para ridículamente creer que cambias de sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, esta forma de democracia, esta forma pervertida de democracia, la democracia como fundamento de gobierno, es decir, que la voluntad de la gente determine lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto, esto es una aberración política, jurídica, filosófica, una aberración que destruye, que gangrena a los pueblos, ¿no? Y que los convierte en piaras, en alimañas, que es lo que sucede en estos momentos en las llamadas democracias occidentales, ¿no? Pero yo creo que tenemos que mantener viva la llama de otra democracia posible, ¿no? Una democracia en donde precisamente existan unos principios que son los que nuestra razón determina, ¿no? Porque afortunadamente los seres humanos, decía Aristóteles, que lo que distinguía al hombre de los animales era la capacidad de discernimiento moral, la capacidad para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y eso ninguna forma de gobierno, ni monarquía, ni aristocracia, ni república, ni democracia, ni nada de eso no se puede alterar, porque eso es inamovible, ¿no? Y a partir de ahí, por supuesto, sí, a partir de ahí, a mí me parece muy bien que el pueblo participe en las instituciones, ¿no? Libertad, democracia, otra idea muy presente en el libro es la reflexión en torno al patriotismo, quizás también en vinculación con el nacionalismo, también con la autodeterminación. Y tú hay diferencias, bien, ¿qué patriotismo? Digamos que debemos guardar las distancias con y qué patriotismo nos conviene. ¿Cuál es el patriotismo que conviene? Bueno, en líneas generales hay una idea nefasta, una de las ideas más monstruosas, que además la utiliza pervirtiendo una vieja palabra, que es el concepto de nación. El concepto que el liberalismo introduce de nación es un concepto también corrosivo de las sociedades, ¿no? Porque está intrínsecamente unido a la soberanía, ¿no? A la soberanía, que es un reflejo de ese endiosamiento humano. No hay ninguna nación soberana, del mismo modo que no hay ningún ser humano soberano. Los seres humanos somos dependientes y los pueblos también son dependientes, porque dependen, naturalmente, bueno, en primer lugar,
para su subsistencia de los fenómenos meteorológicos, ¿no? Eso ya de entrada. Entonces, ¿qué es eso de ser soberano? Eso es una cosa grotesca, ¿no? Y evidentemente, en ningún sentido se puede hablar de la nación soberana, porque esto es un concepto nefasto según el cual pues, tú te puedes desligar de compromisos, te puedes desligar de tradiciones, te puedes desligar de instituciones seculares, te puedes desligar de Dios incluso, ¿no? De la moral. El concepto de nación soberana, el concepto de nación liberal es aberrante. Y un concepto aberrante puede generar sentimientos aberrantes también, ¿no? Como puede ser cierto patriotismo enfermo, que es el nacionalismo, ¿no? En donde tú ya no te sientes vinculado a la tierra de tus padres, sino que creas una entelequia, una entelequia. Esto lo hacen los separatistas, pero lo hacen también los españolistas. La España, la parodia de España que crea la Constitución del 78 genera nacionalismo, porque tú dejas de amar a una España verdadera, dejas de amar a la tierra de tus padres y pasas a adorar una abstracción generada de forma grotesca en un texto como es la Constitución del 78, ¿no? En un texto legal, fruto de un contractualismo, ¿no? En donde pues se proclaman una serie de cuestiones que nada tienen que ver con la verdad histórica, biológica de España y que se convierten en becerros de oro a los que se debe adoración, ¿no? Bueno, ahí tenemos hasta dónde nos ha llevado, ¿no? El régimen del 78. Ahora estamos paladeando las deposiciones del régimen del 78, que ya sabemos que considera plenamente constitucionales el aborto, la eutanasia y todas las aberraciones sucesivas que se han ido aprobando, ¿no? Y del pasado de esa Constitución 78 al presente, como conectabas ahora, y yo me atrevo ahora a hacerte la pregunta acerca del futuro, ¿qué España entonces nos espera? ¿Qué España nos espera? Bueno, vamos a ver. España, como el hijo pródigo de la parábola, tendrá que comerse las algarrobas de los puercos. Esto no lo dudemos. España, antes de volver a la casa del Padre, tendrá que sufrir humillaciones, ya las está sufriendo. Es un país títere, es un país absolutamente esclavizado, es un país que no tiene capacidad para determinar lo que es bueno y lo que es malo, sino que obedece a lo que le dicen sus amos, al amo del rancho, al otro lado del Atlántico, o a los lacayuelos de Bruselas y demás, ¿no? Entonces España tendrá que comer las algarrobas de los puercos. Y cuando coma las algarrobas de los puercos y apure hasta el final el cáliz del dolor, tendrá que renegar de toda esta basura. Pero sospecho que antes tendrá que pasar por momentos muy difíciles. Ya los está pasando, ¿eh? Ya los está pasando, porque no olvidemos lo que decía Jesucristo: no temáis a quienes matan el cuerpo, temed a quienes matan el alma y el cuerpo, ¿no? Yo creo que nuestra alma la están matando concienzudamente. Nos han convertido en seres sin dignidad, están pervirtiendo a nuestros hijos y nosotros estamos dejando que los perviertan. Quiero decir con esto que la degradación humana que estamos padeciendo es creciente, ¿no? Pero creo que todavía se intensificará. Entonces, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Tenemos que combatir esta degradación, ¿no? Y ese combate, por supuesto, tiene que ser personal, es decir, nosotros nos tenemos que proteger contra esas inyecciones de veneno que se nos administran en vena, y para ello pues tenemos que tomar una serie de precauciones, ¿no? No dejarnos envenenar, no beber de aquel agua que está envenenada, ¿no? Pero aparte de esta acción personal, tiene que haber una acción política.
tiene que haber una acción política. El hombre es un animal político, nos enseña Aristóteles, ¿no? Si no fuese político sería o más que un hombre, sería un dios, y nosotros no somos dioses, o sería menos que un hombre, sería un animal, ¿no? Nosotros somos políticos y por lo tanto nos tenemos que organizar políticamente, y entonces es muy importante que unas ideas verdaderamente alternativas, unas ideas que no acepten las premisas que nos han conducido hasta este estado, tengan representación. Yo creo que esto es muy importante. Pues con esa reflexión sobre España y lo que podría esperarle a España, muchísimas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos en la biblioteca. Muchas gracias a ti. Temas importantes los que hemos podido poner sobre la mesa en nuestra biblioteca: el valor de la tradición, el valor de la fe, ideas sobre la democracia, nuestro paradigma político, la idea de nación misma. Temas importantes, pero solo algunos de los muchos más que encontrarán en este libro para todos aquellos asiduos a los escritos de nuestro invitado, que quieran disfrutar de sus ideas con el estilo inconfundible que le caracteriza y en un solo volumen, o para todos aquellos que quieran reflexionar con Juan Manuel de Prada sobre los asuntos de actualidad, pero con una perspectiva de fondo y calado. Muy recomendable hacerse con este libro, Una enmienda a la totalidad, publicado en Homo Legens. Y desde la biblioteca, nuestro espacio lector, nos despedimos hasta el próximo programa. Felices lecturas.